no estaban yendo, ¿no? Ok. Yo las prácticas que pensaba hacer, pues es en computadora. Entonces, no sé si todos tengan computadora o quien no tenga, pues agendamos un laboratorio de cómputo para las prácticas. No sé cómo ven ustedes. Me parece que todos tenemos, profe. Ok. ¿Sí, verdad? Bien, quedaba pendiente ese problema. ¿Alguien sí lo resolvió? Pues yo intenté resolverlo, no sé si lo hice bien. Ok, ¿cuánto te dio? Sí, sí tienes el valor ahí. Me dio que la presión estática era de 19.000 pascales. 19.000 pascales, ok. A ver, vamos a... no lo empezamos, ¿verdad? Vamos a resolverlo. Que se calcule la presión estática del fluido en un cráneo al final de la etapa de sístole y al final de la etapa de diástole. Suponga que el cráneo se encuentra 30 centímetros por encima de la válvula aórtica y la presión de sístole y diástole es de 120 milímetros de mercurio y 80 milímetros de mercurio respectivamente. Considera la densidad de la sangre como 1050 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien? Ok. Entonces nada más. Déjame abrir mi Jamboard.
Bueno, entonces, ¿qué datos conozco de este problema? ¿Qué se conoce el problema? A ver, Iris. Ok, la distancia entre la válvula y el cráneo. Voy a poner D igual a 30 centímetros. ¿Qué otro dato, Claudia? Claudia, ¿qué otro dato? Las presiones, ¿no? Presión de sístole es de Ay, perdón, 120. profe, como que se atoró. No podía hablar. Sí, yo creo que mejor sí vamos a presencial, ¿no? Sí. Las presiones de sístole y diástole son de 120 y 80 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y me pide la densidad de la sangre de 1050 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Y me pide encontrar la presión del cráneo para la etapa de sístole y la presión del cráneo al final de la etapa de diástole. Sí, hasta aquí no sé si hay algún comentario, alguna duda. ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. ¿Qué más? Bueno, y ahora lo que tengo que hacer es convertir estas presiones en milímetros de mercurio a unidades de presión del sistema internacional, que podrían ser pascales o newton sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, pero bueno, voy a calcular primero esta presión del cráneo. Sí, y déjenme copiar la misma figura. Entonces la presión del cráneo es aquí y aquí está la presión de sístole y de diástole. ¿Cómo calculo la presión del cráneo? Bueno, puede ser de dos maneras. La presión sístole es igual a la presión en el cráneo más el peso específico de la sangre por esa altura que esta dijimos que era T. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿O a alguien no le queda claro cómo se obtuvo esa ecuación? Si a alguien no le queda claro, es buen momento para
para aclararlo. No, mi profe. ¿Podrá volverlo a explicar, por favor? ¿Sí? La presión en sístole es igual a la presión del cráneo más el peso específico por la altura, que en este caso es esa distancia de 30 centímetros. Ok, si no me acuerdo o si no me queda claro cómo se obtiene esa ecuación, bueno, voy a regresarme aquí a esta ecuación. Esta que está aquí señalada en color roja, ¿sí? Lo voy a escribir aquí. La diferencia de presión es igual a menos el peso específico del fluido por la diferencia de alturas. ¿Sí? Ahí está, esa es esa ecuación. Entonces tengo que... ¿Sí? Sí, profe, ya me acuerdo, gracias. Bueno, voy a integrar desde la presión de sístole hasta la presión del cráneo y desde una altura, una distancia y, que esta va a ser igual a 0, y esta y va a ser igual a d. Desde 0 hasta d. Y me va a quedar que la presión del cráneo menos la presión de sístole es igual a menos el peso específico por d menos 0. La presión de el sístole, ¿sí? La paso hacia el otro lado, me va a quedar a la presión, este es de la sangre, del cráneo más el peso específico de la sangre por D. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Okay. Bien, entonces con esta ecuación, y para la diástole, pues también es exactamente lo mismo. Presión de diástole es igual a la presión del cráneo más el peso específico de la sangre por T. Pero bueno, de la primera ecuación, esta la voy a borrar. De la primera ecuación, a mí no me interesa la presión de sístole, esa ya la conozco. Me interesa la presión del cráneo. La presión del cráneo es igual a la presión de sístole menos el peso específico de la sangre por esa distancia D o esa altura D. ¿Sí? La presión de sístole es igual a 120 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Sí? Y 760 milímetros de mercurio es igual a un pascal. Perdón. 760, a ver, déjenme ver la conversión. Ok, es igual a 101, 101.325 pascales. ¿Sí? Entonces, 120 milímetros de mercurio por 100.325 entre 760. Eso me va a dar de... ¿Así está bien?
Sí, profe, 15.998. 1998 pascales. ¿Sí? Y entonces la presión de el cráneo, pues es igual a esos 15.998.68 pascales, menos el peso específico de la sangre, y el peso específico son los 1050 kilogramos por metro cúbico por la gravedad y por la distancia D, que son 30 centímetros, que es 0.3. ¿Y eso cuánto da? Es 12.869.85 pascales, profe. 0.65 pascales. ¿Sí? ¿Sí te dio eso? No me acuerdo quién me dijo que lo había resuelto. Yo, no, es que me confundí porque, o sea, como que los tomé al revés. En lugar de restar lo último, lo sumé. Entonces, por eso me dio Ok. 19.000. Sí, pues se resta, ¿no? Porque al final de cuentas la presión de aquí, conforme vaya subiendo, va a ir disminuyendo. Entonces debe ser menor a la presión con la que sale aquí. Es como como la tubería de agua potable, ¿no? Para que suba hasta el tinaco, pues cada vez va a ir disminuyendo su presión conforme se mueva de manera ascendente, ¿no? Por eso cuando el agua pues, no trae mucha presión, pues no podría llenar el tinaco que tienes en tu casa. Sí, profe. Ok, esa es la presión del cráneo en la etapa de sístole. En la etapa de diástole, déjame copiarlo. Y pues nada más aquí lo voy a cambiar. Que es la etapa de diástole. Entonces, en la etapa de diástole es igual a la presión del cráneo más el peso específico de la sangre por esa altura D. Obviamente esa es la presión del cráneo, entonces la presión del cráneo es igual a la presión de diástole menos el peso específico de la sangre por esa distancia D. Esta es la misma ecuación, pero obtenida desde de la ecuación de la diferencia de presión. Y 80 milímetros de mercurio. Ochenta milímetros de mercurio. Y 80 milímetros de mercurio convertidos a pascales, ¿cuánto me da? Son 10.665.76 pascales. 10.600, ¿qué? 65.76. 76 pascales.
Y bueno, ya al quitarle este peso específico que es densidad por gravedad, ¿sí? Recuerden que el peso específico pues es densidad por gravedad. ¿Cuánto me da ese valor? 7565.73. Entonces, la presión del cráneo en la etapa de sístole es de ¿cuánto? 15,000. No, 12,869.65. Y la presión del cráneo en la etapa de diástole es de 7,565.73 pascales. Bueno, si convertimos esos a milímetros de mercurio, ¿sí? 101,325 pascales son 760 milímetros de mercurio. ¿Cuánto me da eso? El primero da 96.53 milímetros de mercurio. 96.53. Sí, profe. Y el segundo. Da muy poquito, ¿no? Bueno, a comparación de 80 a 56.62 y de 120 a 96, pues ya se redujo bastante. Ok, no sé si tengan hasta aquí algún comentario, alguna duda. No, profe. Seguros porque ya voy a hacer un examen. A ver qué tal. A ver si muy buenos. Bien, entonces hasta ahorita hemos visto las propiedades de viscosidad, densidad, peso específico, gravedad específica y bueno, y la parte de presión, ¿no? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Dijo que, bueno, en la clase pasada creo que dijo que iba a subir unos ejercicios antes del examen o ya no. Ah, sí. Sí, ¿Sí? sí lo voy a subir. Yo creo que lo subo el día de hoy. Sí, profe, por favor. Nada más yo ya los tenía aquí. Déjame ver si. No sé. Nada más para terminar, déjenme resolver un último problema. Ya para reforzar esto.
Ok. A ver si me ayudas, Betty, a leerlo, por favor. En español. Betty, ¿estás ahí? No, a ver, Sergio, por favor, ayúdanos a leer este problema. Sí, profe. Dos fluidos manométricos son usados para medir las presiones de diferentes, fluidos de sangre en un laboratorio experimental. Como vemos en la figura, tenemos que calcular la presión entre los puntos A y B en el fluido. Ok, sí. Es un manómetro de dos fluidos, ¿no? Un manómetro que utiliza, aquí circula sangre en este conducto y por otro lado tiene agua, ¿sí? Se alcanza a apreciar ahí. La parte blanca pues es agua y lo demás es sangre. Se usa para medir la diferencia de presión en un experimento de laboratorio, ¿sí? La diferencia de presión de sangre en un experimento de laboratorio. Calcule la diferencia de presión entre A y B, ¿no? Entonces es un conducto en el cual se conecta este manómetro y yo quiero saber cuál es la diferencia entre el punto A, de presión entre el punto A y el punto B. Si la presión se incrementa o si la presión se está disminuyendo, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna duda con este esquema? Se instala aquí una tubería donde contiene agua en una sección y quiero saber, bueno, cuál es la diferencia de presión. ¿Algún comentario hasta aquí con la figura? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Es parecido al que hicimos la última clase? Sí, parecido a... Me parece que también era como una tubería donde era como sangre. Así es, nada más déjenme. Sí, profe. Es Está bien. igual a este, nada más que ahora el tubo Ándele es ese. un tubo visto de manera perpendicular, ¿no? Y se saca un catéter, ¿sí? Y quiero saber cuál es la presión en este punto. Ujú. Ahora, es el tubo visto de manera transversal, pero quiero saber cuál es la diferencia entre la presión en este punto y en este, ¿no? Entonces, en lugar de sacar el catéter hacia acá, pues lo uno a este punto y quiero ver esa diferencia de presión. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué datos conozco? Bueno, la distancia de 2, .190 milímetros o .19 metros. La distancia de 1, .5 metros. La distancia de 3, .275 metros. ¿Qué más conozco? Pues el peso específico del agua, ¿no? El peso específico del agua es la densidad del agua por la gravedad. 1000 kilogramos por metro cúbico por la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y esto me da de 9810 newton entre metro cúbico, ¿no? ¿Y qué más conozco? Bueno, pues el peso específico de la sangre. La densidad de la sangre por la gravedad. La densidad de la sangre, vamos a tomar el ejemplo anterior, 1050 kilogramos por metro cúbico y la gravedad 9.81
metros por segundo al cuadrado. ¿Esto cuánto me da? 10.300.5 Newton. ¿Sí? Ok, ¿hasta aquí todo bien? ¿Y Sí, qué profe. deseo? Sí, perdón. Sí, profe, todo bien. Ah, ¿qué deseo encontrar? Bueno, pues la diferencia de presión, ¿no? La diferencia entre PA menos PB. ¿Hasta aquí alguna duda con este problema, con esta figura? ¿Todo bien? Analícenlo. Déjenme subirles de una vez la tarea. Les doy para entregarla una semana y si hay dudas, hacemos examen el día... el lunes no vienen todos, ¿verdad? El día jueves estamos a 22. ¿El jueves 3 de marzo o el 10 de marzo? ¿Qué día les parece mejor? ¿Qué días dijo? ¿Jueves 3 de marzo o jueves 10 de marzo? Para mí está bien el 3. Ok. No sé qué digan los demás. Por mí también, profe, creo que el 10 tengo examen de inglés y sí tendré que ir a CEU. Ok, entonces, ¿el 3 quedamos? Sí, por mí está bien, no sé los demás. Sí, profe, está bien. Evidencia del procedimiento. Y esta tarea me la entregan el martes. Bueno, les voy a dar chance. El martes, perdón, el martes, el lunes. No, perdón, es el martes 30 de marzo, ¿va? ¿Sí? Igual, y recuérdenme pasarles más o menos en qué rango está la respuesta de cada uno de los problemas, ¿no? Para que sepan si están bien o están mal. Sí, profe. Bien, entonces quiero encontrar PA menos PB, la diferencia de presión. No sé si se acuerdan, pero en la clase pasada utilizamos un método para resolver este problema, ¿no? Sí, no sé si recuerdan cuál fue el método que utilizamos la clase pasada. ¿Sí? No sé si recuerdan que empezamos de un punto y luego íbamos sumando y restando hasta llegar a este punto de interés. Íbamos como parte por parte, ¿no, profe? Exacto. Vamos a hacer eso mismo para encontrar la solución de este problema. Déjenme hacerlo un poquito más grande. Entonces, voy a partir desde la presión A, ¿sí? No conozco ninguno de los dos puntos, ¿no? Pero voy a partir desde ese punto A, ¿sí? Y voy a poner la presión en A debe ser igual a este punto B y desde ahí empiezo mi recorrido, ¿sí? Desde el punto B le voy a poner hasta este punto C, ¿sí? Me estoy desplazando hacia arriba o hacia abajo. De manera ascendente o descendente, ¿sí? Si quiero ir de B a C, si quiero ir de este B a C,
Me estoy desplazando de manera ascendente, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Y no sé si recuerdan, si es de manera ascendente, ¿cómo debe ser el signo? ¿Positivo o Negativo. negativo, exactamente. Negativo. Negativo. Entonces pongo el signo negativo menos el peso específico del fluido que hay entre B y C, que en este caso es sangre, ¿no? Por la diferencia de alturas entre el punto B y C, que en este caso es la distancia o la altura D3. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. ¿Alguna duda? Únicamente me desplacé en alturas, ¿no? Ya si el manómetro tiene aquí 3 curvas, no me interesa. Lo que me interesa es llegar desde el punto B hasta el punto C, siempre y cuando sea el mismo fluido, ¿no? Ok, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? Ahora, ¿hasta qué punto me muevo? Puedo hacer dos cosas, moverme hasta este punto de acá arriba o hasta aquí. Voy a hacerlo hasta acá arriba, hasta acá. Y voy a ponerle que este es un punto D. ¿Sí? Entonces me voy a mover desde C hasta D. Es de manera ascendente, por lo tanto el signo es negativo o positivo. Negativo. 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 Negativo, ¿no? Menos el peso específico. Ahora, entre C y D, ¿qué fluido hay? Es agua. Agua, ¿no? Por la distancia entre C y D. ¿Cuál es la distancia entre C y D? Serían 225 milímetros. 225 metros. ¿Cómo calculaste esa distancia? A la distancia 1, que es la total, menos la distancia 3, que son los 275 que ahí vienen, que son los que llegan Ok, así. ok. Esa es, fíjate, esa distancia que estás tomando es como si el punto D estuviera acá, ¿no? Ahí. Ah, pensé que era la línea O completa, profe. Eran los que llegan. Podríamos hacerlo así, pero y el resultado va a ser exactamente el mismo. Vamos a hacerlo como el punto D hasta acá, ¿no? ¿Cuánto vale esa distancia? Bueno, la distancia aquí pues es la distancia 1 más la distancia 2 menos la distancia 3. ¿Estamos de acuerdo? O sí, sea, profe. esta distancia que está aquí, le voy a poner Sí, D4, es la diferencia. Ujú. es la diferencia, ¿no? Es D1 más D2 menos D3. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Y esas serían 415 milímetros. Ok, entonces voy a poner aquí D4 es igual a 415 milímetros. O, si son 415, 690 menos, sí, ¿verdad? Sí, profe. 415 milímetros, metros, punto 415 metros. Ok, ya llegué hasta este punto D. Ahora me voy a mover hasta este punto, le voy a poner de color verde, hasta este punto, y le voy a llamar el punto E. Ahora me muevo de manera ascendente o descendente. Estaba aquí en D, ahora me voy a mover al punto D, al punto E. Descendente. Descendente. ¿Es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, ¿no? Entonces, positivo. Y ahora tengo el peso específico. ¿De qué fluido? Del agua, ¿no?
por esa distancia, esa altura, perdón, que es D2, ¿no? Ahora ya llegué al punto E, quiero llegar hasta el punto A. Me muevo de manera descendente y por lo tanto el signo es Positivo. 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 ¿Y qué fluido hay ahí? Ese ya es sangre, profe. Sangre. Y la distancia es de 1. ¿Sale? Y esa sería mi ecuación. Ahora a mí me interesa PA menos PB. Bueno, pues entonces paso este B hacia el otro lado. Me queda PA menos PB es igual al menos el peso específico de la sangre por D3 menos el peso específico del agua por D1 menos el peso específico del agua por D2 más el peso específico del agua por D3 más el peso específico del agua por D2 más el peso específico de la sangre por D1. Y bueno, aquí este se me va a eliminar con este porque es exactamente el mismo. ¿Ok? También el de... Ah, no es cierto, son diferentes. No, ya vi, profe. Ok. Y ya me queda entonces que la presión en A menos la presión en B es igual al negativo del peso específico de la sangre por D3. Ya voy a factorizar, ¿no? Lo que tenga el peso específico de la sangre por D3 más, perdón, no es cierto. Lo voy a dejar así mientras. Menos el peso específico del agua por D1 más el peso específico del agua por D3 más el peso específico de la sangre por D1. Ok, no sé, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Ok, y ahora sí factorizando, me va a quedar el peso específico de la sangre por D1 menos D3, ¿sí? Más el peso específico del agua por D3 menos D1, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Y me quedaría así. Y ahora sí, pues calculo la diferencia de presión PA menos PB es igual. El peso específico de la sangre nos dio de 1300.5. Perdón, 10.300, ¿no? 10.300.5 newton por metro cúbico por D1 menos D3. D1 es de 0.5 y D3 de 0.275. Más el peso específico de la sangre que son 9.810 newton por metro cúbico por D3 que son 0.275 menos D1 que son 0.5 metros. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuánto me da eso?
Bueno, a mí me dio 110.25. Punto 25 pascales, ¿no? Ujú. Sí, profe. Ujú, está bien. ¿Qué quiere decir? Medio positivo quiere decir que la presión en A es mayor que la presión en B. Vamos a ver más adelante que efectivamente eso sucede. La presión, si el flujo se mueve en esta dirección, ¿qué es lo más probable? Pues la presión en A va a ser mayor que la presión en B, porque aquí ya parte de la presión se perdió por la fricción que hay entre las paredes en este caso, el ducto, con las partículas que se van moviendo, ¿no? Entonces se pierde esta presión y por eso es que, aunque tú no tengas una altura considerable, si tú tienes un tubo muy largo, pues al final de ese tubo siempre vas a tener una presión menor que la presión que tienes inicialmente, ¿no? Es como la corriente eléctrica. Entre más largo sea el tubo, pues hay una resistencia mayor, ¿no? Se cae el voltaje. Es similar, ¿no? El voltaje se cae porque, bueno, tienes un conductor muy largo. Y lo mismo ocurre con la presión. La presión se cae porque el ducto, pues, es muy largo, ¿no? Entonces, conforme te muevas en un ducto, la presión, pues, va a ir disminuyendo. ¿Cuánto? Pues, en este caso, de 110.25 pascales. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? No, profe. ¿Todo bien? Sergio, Sofía. Sí, profe, por el momento vamos bien, ya se está entendiendo muy claro. Se ve más complejo de lo que en realidad es. Creo que lo que más cuesta es como analizarlo. Sí, como que al principio lo que cuesta pues es tratar de descifrar todo lo que dice el enunciado, ¿no? Pero bueno, y porque la figura se ve así muy extravagante, pero al final de cuentas no nos interesa cómo sea, qué tan pronunciado o qué tan glamurosa se vea la U esa o este tubo. Lo que nos interesan son las alturas, ¿no? Bien, entonces para la siguiente clase, mm, el jueves, no voy, el jueves voy a llevar a mi esposa a una cita médica, entonces no va a haber sesión. Y es ahorita en la tarde. Entonces, bueno, es en esta hora. El martes, les voy a pasar las diapositivas del siguiente tema. Y el martes vemos la introducción de esas diapositivas para que el siguiente jueves, el siguiente jueves ya es el examen, ¿verdad? Bueno, el martes se traen ya instalado el SolidWorks para ya empezar a hacer una práctica en Solid, ¿va? De acuerdo, profe. Entonces, hacemos una práctica en SolidWorks y y nos veremos el martes que viene. ¿Sale? Sí, Iris. Ah, no, creo que no subí nada. Sí, es cierto. Sí, a ver, déjame. Sí, mira, me faltó aquí cargar. Ahora sí que me pasó como ustedes, me faltó darle entregar. Profe, sí pasa. Sí, siempre les pasa, ¿no? Es que sí la subí, pero no le di entregar. Ahí está. Creo que ya ahorita la van a poder ver, el archivo.
Entonces, para que entonces el siguiente martes ya se traigan instalado el Solid, ya tengan instalado Solid en su computadora, e inclusive ya lo tengan abierto, ¿no? Porque luego tarda un poquito en abrir en algunas computadoras. Y vamos a hacer un ejemplo sencillo que es no esta configuración, pero sí un ducto de esta naturaleza. Vamos a ver, hay varias cosillas que nos puede arrojar SolidWorks. ¿Sale? De acuerdo, profe. Ok. ¿Algún comentario, alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Creo que no, Yo, profe, todo bien. yo sí tengo una duda. ¿Ya llevaron biomecánica? La estamos tomando, profe. Ok. ¿Y qué están viendo en biomecánica? Ok. Y hay otra que es biomecánica, manufactura. ¿O eso? ¿Perdón? Sí llevan creo que se llama CAD/CAM, algo así. Ah, ok. Ok. Bueno, vamos, ok, ya para ir entrándole más a la parte de simulación, igual y vamos a cambiar un poquito, vamos a hacer un poquito de la parte de fluidos, pero también vamos a diseñar vamos a empezar con un diseño básico de un fémur, ¿no? O sea, lo más elemental, un fémur. Y vamos, no sé si eso ya lo han hecho, análisis de esfuerzos en este caso de un fémur o de un hueso, un hueso el más simple, una configuración muy simple del hueso. ¿No? No, profe. Entonces, ¿sí, Sergio? Yo, bueno, lo que he hecho son, por ejemplo, con algunas prótesis a proyectos, he hecho análisis estáticos Ok. y pues más que nada para saber si soportarían las cargas que les propusiera. Ok, vamos a hacer un análisis estático. Pues eso mismo que ya hiciste. ¿Y esto lo hiciste en alguna materia o en algún proyecto? Lo hice, como proyecto para, ¿qué era esto? Biomateriales y también para el de CAD/CAM, que sí, yo sí la tomé como optativa. Para también, nos pusieron a hacer una prótesis y era de acuerdo a los esfuerzos y al peso del animal o en este caso la persona que fuera a usar la prótesis que soportara de acuerdo al material que elegimos. Ok. Vamos a hacer uno. No sé si quieras presentarnos qué hiciste para no ponértela tan fácil, Sergio. Ok, si quiere, ¿de una vez o? Pues si lo tienes en la mano, si no, prepáralo para el martes que viene. Ok, de acuerdo, profe. Vemos que mejor prepáralo, ¿no? Vemos para que no sea tanta información, sino la más elemental. Vemos qué hiciste y planteamos un proyecto, a lo mejor uno distinto para ti, o bueno, para todos, ¿no? Para que no se replique algo que ya hiciste. La idea, yo lo que quería hacer es que se diseñara aquí una pieza, por ejemplo, un fémur, ¿no? Y posteriormente lo mandamos a imprimir en una impresora 3D, ¿sí? Para que tengan ahí su juguetito de recuerdo de esta clase. ¿Sale? Ay, sí, profe. Entonces voy a ver si ahí en el aeropuerto tienen impresoras 3D. Si no, pues yo consigo dónde imprimir. ¿Sí? Pues ahorita vamos a decir que es parte de la clase, entonces que nos dejen jugar con esos equipos. Sí, entonces vamos a ver un poquito, les digo, la parte de simulación de esta. ¿Nos presentas qué hiciste de la parte estática, Sergio? Sí, profe, de Nada acuerdo. más fue parte estática, ¿no hiciste análisis de movimiento o algo así? No, lo pensaba hacer, pero pues ya era bastante más trabajo y también era buscar otro tipo de herramientas y ver cómo se usaban, porque pues nadie me enseñó. Aquí vamos a ver el análisis de movimiento, la cinemática, ¿no? Cómo sería ahora ya dos piezas unidas y darle un poquito de movimiento y ver y bueno, definir los grados de libertad, ¿no? ¿Dónde va a estar restringida tu pieza? Nada más para la parte cinemática, ¿no?
Y ya después vemos si podemos hacer un ensamble o, bueno, una pieza como tal y que se imprima en 3D. ¿Sale? Bueno, entonces se vienen preparados el martes con Solid para hacer esta parte de análisis. Sí, Y eso- profe, de acuerdo. y ya les digo, ya cargado, ¿no? Para que no tarden en cargar Solid. De Bueno, acuerdo, profe. entonces nos vemos en la siguiente sesión, el martes, perdón. Se cuidan, cuídense del COVID. Sí están, Iris. Gracias. Gracias, Muchas profe. Buen gracias, día. profe. Hasta el martes.